Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Felices de encontrarnos nuevamente. Quiero dejar un gran saludo a todas las mujeres que en el día de ayer, 8 de marzo, hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer. Así que, bueno, bendecidas mujeres, hijas de Dios, que este sea un año excelente donde crezcamos en sabiduría, en gracia y donde disfrutemos al Señor más que nunca. Te invito ahora a que compartamos el tema de hoy acerca del poder de una mirada. El martes pasado hablábamos de los miedos, nuestros miedos básicos, el miedo al abandono, el miedo al perder, el miedo a enfrentar, el miedo a la muerte, miedos que los traemos en nuestro archivo del instinto y que se nos disparan de una manera casi automática. Pero justamente no somos esclavos de ese instinto, de esos miedos. Pueden aparecer cuando nosotros estamos en los niveles bajos de luz, ¿sí? Ahí es cuando más aparecen. Ahora, nos dice 2 Timoteo 1:7, nos dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro espíritu hemos sido diseñados para poder elegir otra cosa. O sea, no somos dominados por esos miedos, ni nos controlan, ni nada de eso, sino que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, un espíritu de poder. Por lo tanto, tenemos ya el diseño preparado por Dios para vencer esos miedos que están instalados en la especie, en el archivo del instinto. Pero Dios nos ha dado como seres humanos una capacidad muy superior. Y en 1 Corintios 2:16 dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente, o en otra versión dice, el entendimiento de Cristo. O sea, si bien nos aparecen esos impulsos automáticos del instinto que nos disparan los miedos, muchas veces para preservar nuestra vida, muchas veces en defensa de las necesidades que está teniendo nuestro cuerpo biológico. Bueno, a pesar de que eso sucede, sin embargo, tenemos la mente, el entendimiento de Cristo. Entonces, nosotros podemos ir al Espíritu Santo para que nos corrija nuestra mirada y nos dé la visión de Cristo, justamente porque tenemos el entendimiento de Cristo, la mente de Cristo. Por lo tanto, yo puedo elegir mi respuesta. Tengo poder para elegir mi respuesta. No tengo dominio sobre nada del exterior. Nada de lo que está fuera de mí está bajo mi control. Pero lo que yo sí puedo elegir es mi respuesta. Cuando algo sucede, cuando se me disparan heridas, traumas, recuerdos, mejor dicho, traumáticos, yo puedo elegir la respuesta. No soy esclavo de ese temor que pueda aparecer, sino que tengo la mente de Cristo y por lo tanto voy al Espíritu Santo para que corrija mi mirada. Así como nosotros pensamos, dice Proverbios 23:7, así como pensamos, somos. Los pensamientos disparan en el cerebro la expulsión, digamos, de sustancias químicas que recorren todo nuestro organismo. Por lo tanto, lo que nosotros pensamos se transforma en nuestro cuerpo en una sustancia física y la vamos a notar en todo lo que hacemos y lo que somos. Por ejemplo, si nos ofendemos, si nos aparece desde nuestro ego la necesidad de ganar, de tener más, de tener razón, la necesidad de ser superiores, esto del miedo a que nos dominen, al rechazo, ¿se acuerdan? El martes pasado lo hablamos, la necesidad de tener fama o la culpa, ¿verdad? Todos tienen que ver con nuestros miedos básicos. Pero, sin embargo, aunque eso pueda aparecer,
En Romanos 12, del 1 al 2, Pablo nos habla y nos hace una invitación y nos dice, les pido que sean un sacrificio vivo y santo. Y dice seguidamente en el versículo siguiente, transfórmense mediante la renovación del entendimiento. ¿Por qué habla de un sacrificio? ¿Cómo es esto de un sacrificio? ¿Cómo era un sacrificio en la antigüedad? Un sacrificio, cuando era llevado, era ofrecido a veces para expiar una culpa, o a veces incluso como una ofrenda. Bueno, ese sacrificio, ¿sí?, era por lo general un animal que se entregaba, ¿sí?, por lo general una oveja. ¿Y por qué hace Pablo esta comparación entre el sacrificio aquel y nuestro sacrificio? ¿Por qué habla de un sacrificio? Que entonces yo me tengo que esforzar. Si dijimos el martes pasado que no era así, que no era por mi esfuerzo. No, cuando habla de sacrificio, habla de que el sacrificio agradable, aceptable a nuestro Dios, es entregarme al Espíritu Santo como una oveja que va al matadero. Jesús fue esa imagen. Jesús en la cruz dice que como oveja fue al matadero. O sea, ¿qué quiere decir eso? Totalmente rendido, totalmente entregado. Y nuestro sacrificio es que cuando yo renuncio a mi mirada, a mi manera de ver las cosas, que la veo siempre desde mi ego, desde mi carne, desde mi Adán, desde mis miedos básicos, entonces cuando yo renuncio a verlo desde esa mirada mía, de repente me quedo como si nada. ¿Por qué? Porque no soy nada. Eso era lo que yo tenía, a lo que me aferraba. Por lo tanto, me quedo totalmente despojado y siento que me muero. Me muero. ¿Por qué? Porque ese es mi yo. Dejo de ser yo. O sea, me despojo. Por eso hace la comparación como un sacrificio. Es como la oveja. La oveja va totalmente entregada, rendida. Entonces, me quedo sin nada. Me muero. Parece que me muero. Realmente esa es la experiencia que tengo cuando me desapego de esos miedos, de ese pensamiento, de esa marea. Por eso Pablo habla de que el sacrificio agradable a Dios es ese, ¿sí?, donde elijo voluntariamente soltarme de mi manera de ver las cosas, de mis pensamientos, de mi forma de pensar, de mi razón, de mis deseos, y elijo entonces entregarme a la mirada del Espíritu Santo y tomar esa mirada. Ahora, en Levíticos 10 nos habla de que había sacrificios extraños. En realidad lo dice fuego extraño. Resulta que los hijos de Aarón, que era el hermano de Moisés, un sacerdote, los hijos presentaron un sacrificio. Y dice que Moisés lo llamó un fuego extraño y dice que Dios lo consumió. ¿Qué podría ser? Obviamente estamos hablando que esas son cosas simbólicas. ¿Qué sería un sacrificio que no es agradable y que es como un fuego extraño, que es un sacrificio extraño? Bueno, esos sacrificios extraños tenían que ver con que lo que habían hecho los hijos de Aarón no lo habían hecho con una conciencia clara, no lo habían hecho con total dominio, sino que es como cuando nosotros hacemos las cosas en automático, ¿sí? Es como que, bueno, sí, Señor, yo llevo a la cruz, te entrego esto, pero no estamos realmente conscientes, no estamos ahí presentes. Entonces, necesitamos que el sacrificio, para que sea agradable, sea con una mente clara, con plena conciencia, con pleno dominio de nosotros mismos.
Entonces voy a aprender a pensar, voy a salir del pensamiento automático. ¿Me van a aparecer los miedos? Sí, claro que sí, van a aparecer. Pero voy a observar ese pensamiento, esa sensación que me aparece, porque dijimos que ese pensamiento físicamente se transforma en una sustancia, o sea que también en mi cuerpo voy a tener esa sensación. Lo voy a observar y después lo llevo al Espíritu Santo para que lo transforme, simplemente para que Él cambie mi mirada sobre esa situación. Es ahí cuando yo elijo un pensamiento que es voluntario, que es dirigido y es sostenido. ¿Y cómo es eso? Voluntario, dirigido, sostenido. Es un entrenamiento. Filipenses 4:8 nos dice, por lo tanto, hermanos, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, yo me entreno y me ejercito en tener pensamientos del nivel de la mente de Cristo. Me hago uno con Él. Le dejo al Espíritu Santo que me corrija la mirada y entonces estoy presentando ese sacrificio. ¿Por qué es un sacrificio? Porque estoy muriendo a mi manera de ver, a mi manera de pensar. Estoy soltando, mi yo se está muriendo de inanición porque no lo estoy alimentando. Acordate que todos cosechamos lo que sembramos, ¿sí? Entonces, si yo siembro pensamientos de odio, de rencor, de competencia, de tristeza, es lo que voy a cosechar. Pero Filipenses 4:8 nos dice que pensemos en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que tiene una virtud. En eso tenemos que pensar. Y ese pensamiento va a ser dirigido, sostenido, voluntario. La recompensa que voy a tener de elegir y sostener esos pensamientos en Cristo Jesús, cuando yo elijo eso, la recompensa que voy a tener es experimentar la vida de Él. Voy a experimentar la vida, voy a experimentar niveles de paz, de alegría, de bienestar, de creatividad, de gozo que nunca antes había experimentado, porque es la vida. O sea, ahí hubo una transformación, ahí estoy experimentando esa vida. Antes compensaba esos pensamientos de miedo, de odio, de culpa, de dolor, de sufrimiento, los compensaba y la recompensa tal vez era la comida, salir a disfrutar, pero nunca saciaba realmente. Ahora, cuando el sacrificio que hago no es un sacrificio extraño, sino es el que es agradable a Dios. O sea, yo voluntariamente elijo llevar a la cruz esos pensamientos, entregárselos al Espíritu Santo y dejar que Él cambie mi mirada, que Él transforme. Vamos a ver ahora una historia que aparece en el Antiguo Testamento y es bastante extraña, ¿sí? Y vamos a ver un poquito la importancia de la mirada. En esta historia, la podemos encontrar en Números 21, nos relata que el pueblo de Dios había salido ya de Egipto, Moisés, el gran líder, los estaba guiando y recuerdan que yendo por el desierto ellos habían recibido el maná, o sea, el alimento, Dios le proveía de agua, la nube le hacía de sombra durante el día, de noche había una columna de fuego que les daba calor y los guiaba, o sea, tenían toda la provisión necesaria. Pero vez tras vez vemos al pueblo que entraba en queja, en tristeza, en decir, bueno, ¿para qué nos trajiste acá? Al final nos vamos a morir en el desierto, esta comida es una porquería, yo no la quiero más, estoy harto de esta comida. O sea, comenzaron a conectarse con pensamientos de frecuencia muy baja, ¿sí?
Y entonces, ¿qué vemos en esta historia? Después léela si querés. Entonces, sucede lo que siempre sucede. O sea, si yo elijo tener pensamientos bajos, de baja frecuencia, que son los pensamientos de donde están, donde estamos conectados con nuestra carne, con nuestro ego, con los mercaderes del templo, ¿te acordás? Bueno, cuando yo elijo ese tipo de pensamientos, me hago correspondiente a los hechos que me traen ese tipo de pensamientos. Si yo elijo, por ejemplo, pensamientos que me traen sufrimiento, pensamientos que me hacen sentir víctima, afuera se van a presentar hechos correspondientes a ese tipo de pensamientos. O sea, si yo elijo sufrir, afuera va a aparecer algo para que yo sufra. ¿Por qué? Porque me hago correspondiente a eso. El afuera es un espejo de lo que yo estoy viviendo adentro. Entonces, esto es lo que les pasó al pueblo de Israel. Dice que ellos entraron en queja, en murmuraciones, en todo este tipo de actitudes y de pensamientos. Y Dios permitió que aparecieran unas serpientes abrasadoras y comenzaron a picarlos o morderlos, no sé cómo se dice, la mordida de una serpiente. Ahora, obviamente todos sabemos que en el desierto hay serpientes, ¿verdad? Todos lo sabemos. Simplemente que cuando ellos eligieron ese tipo de pensamientos, Dios permitió, diciendo, ok, esto es lo que ustedes están eligiendo, bueno, muy bien, aquí tienen, elijan sufrir, pues sufran. Acá tienen, o sea, nos hacemos correspondientes con esas elecciones. Y aparecieron estas serpientes. Dicen que estas serpientes eran tremendas y empezaron a morir muchos de ellos, porque realmente eran, como sabemos, como suele haber en el desierto, ¿verdad? Realmente muy venenosas. Tal fue el sufrimiento que llegó un momento que comenzaron a clamar a Dios y a Moisés, decirle, por favor, Moisés, pedile a Dios que pare esto. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque tenemos que hartarnos del sufrimiento. Tiene que llegar un momento en que estas elecciones que hago me saturen y yo diga, basta, no quiero más esto. Por favor, Dios, intervení. Bueno, esto es lo que sucedió. Ellos acuden a Moisés para que le pida a Dios como intercesor del pueblo que Dios hiciera algo para parar. Pero lo curioso, lo muy curioso de esto, es la solución que Dios le dio a Moisés. ¿Sabes cuál fue la solución que Dios le dio? Le dijo a Moisés, vas a hacer una figura de bronce de una serpiente y la vas a poner sobre un asta, sobre un palo, ¿sí? Una figura de bronce. Ahora, esto es realmente muy extraño. ¿Por qué? Porque si a vos te están picando serpientes, víboras, creo que lo que menos quisieras ver es una víbora, ni en una imagen. O sea, no querés ver víbora por ningún lado. Y mirá la instrucción que Dios les dio. Moisés, vas a hacerte una imagen de bronce, una serpiente de bronce, la vas a poner en una asta y en alto, y todos aquellos que miren a la serpiente van a vivir. Todos aquellos que miren a la serpiente van a vivir. ¿Qué cosa más extraña? ¿Por qué? Porque la misma imagen que a mí me trae sufrimiento, ahora me va a traer la vida. La misma imagen. ¿Pero cómo es esto? ¿Y dónde está el cambio? ¿Sabes dónde está el cambio? Que esa imagen, si bien era la misma imagen de lo que le traía sufrimiento, o sea, era una serpiente, pero esa serpiente no tenía veneno. Era de bronce. Y ahora, este es el símbolo de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros.
Él cambia, transforma nuestra mirada. Lo mismo, exactamente lo mismo que antes yo veía, que era lo que me hacía sufrir, a lo que yo le echaba la culpa, que me sentía víctima, que no podía más, que me llenaba de dolor, que me llenaba de tristeza. Todo eso, eso mismo, cuando yo elevo la mirada, el Señor hace y transforma que ahora ya no tiene el veneno, ya no tiene el poder de hacerme daño. Dice la palabra en 1 Corintios 15, sorbida es la muerte en victoria. Se transformó ahora yo veo la salvación, veo la vida, ya no veo el veneno, ya no tiene el poder de hacerme daño. Simplemente una mirada transforma la realidad. Esa historia del Antiguo Testamento es el símbolo de lo que Jesús después iba a hacer en la cruz. Y de nuevo, cuando Cristo muere en una cruz, la cruz era símbolo de dolor, era símbolo de muerte, símbolo de sufrimiento. Pero ahora Cristo transforma eso en símbolo de vida. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde sucede el cambio? El cambio sucede dentro mío, a través de la mirada. Dice en Zacarías 12:10, yo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de súplica, y mirarán a mí a quien traspasaron y harán duelo. Hay una mirada que cambia totalmente nuestro enfoque de la vida y que transforma nuestro interior. Aquello que era una imagen de sufrimiento, aquello que era una imagen de dolor, aquello que me representaba sufrir, incluso la misma muerte, es lo que ahora representa salvación. Cuando yo puedo cambiar mi mirada interior, soy salvo del veneno, soy salvo de la misma muerte. Ahí hay un poder que se manifiesta y que me transforma, me hace libre. Y entonces experimento simplemente eso, esa mirada, ese contacto, ese ir a Él, ir al Señor. No hacemos como hizo Judas, sino hacemos como hizo Pedro. Y a propósito de Pedro, quiero compartirte 3 miradas que tuvo Jesús con Pedro. La primera mirada de Jesús fue cuando se conocieron. Dice que Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, pero vas a ser Pedro. Esa mirada, la primera mirada que tuvo Jesús hacia Pedro, fue una mirada del llamado, una mirada de yo te elijo. Cuando Dios te elige, cuando vos te sentís llamado, te sentís atraído por Él, dice que lo primero que sucedió en Pedro fue un cambio de nombre y un cambio de vocación. Y esto trajo pasión en Pedro. Después lo vemos a Pedro siempre apasionado, siempre comprometido, intenso, ¿sí? Porque la mirada de Jesús, la que nos llama, la que nos despierta esa nueva identidad, la que nos dice, vos eras esto, pero ahora yo te llamo esto. Ahora yo cambié mi mirada, cambié tu nombre, cambié tu identidad. Esa transformación, esa mirada que nos transforma, es algo que nos llena de muchísima alegría, de mucho entusiasmo, de mucha pasión, ¿sí? Pero hay una segunda mirada que encontramos de Jesús hacia Pedro. ¿Cuál es esa mirada? Es aquella noche en la que Jesús, recuerdan que Pedro le decía, yo jamás te voy a negar. Y Jesús le dijo, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y así sucedió. Fue Pedro
el que lo negó a Jesús cuando estaba en el patio, lo estaba siguiendo de lejos, y los sirvientes ahí lo encontraron y dice, pero vos estabas con Jesús. No, de ninguna manera, yo no lo conozco. Bueno, lo negó 3 veces. Y cuando cantó el gallo, ahí Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Pero en ese instante hubo un encuentro. Justo causalmente, Jesús pasa por el lugar donde estaba Pedro y lo miró. Y dice que Pedro salió y lloró amargamente, amargamente. Esa mirada de Jesús es la que nos lleva al sacrificio agradable. Es cuando decimos, yo suelto mi manera de ver, mi manera de ser, mi manera de pensar, ya no vivo yo, me muero. Ahí fue la mirada de arrepentimiento. Esa mirada es la que transformó el corazón de Pedro. Una mirada, el poder de una mirada, hace que se produzca una transformación poderosa en nuestro ser. Un cambio de corazón, un cambio al amor. Y una tercera mirada de Jesús fue cuando ya Jesús había resucitado y se encuentra con Pedro. Dice que ellos habían salido a pescar, ¿sí? Y allí se produce un encuentro y Jesús les prepara una comida y Pedro es el primero que se da cuenta que es Jesús y se tira al agua para encontrarse con él. Y hay un encuentro íntimo ahí donde Jesús le recuerda el amor. Le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y le hace 3 veces la pregunta, porque Pedro lo había negado 3 veces, ¿sí? Y ahí esa mirada, ese encuentro íntimo, esa mirada de Jesús es donde transforma a Pedro y le da la misión. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, te encargo esto, te doy una misión. ¿Cómo es esto? Aquello que yo tuve que aprender, aquello que yo necesité transformar, se va a transformar en mi misión. Es aquello que yo ya aprendí, por lo tanto, puedo enseñarlo y se transforma en una misión. Lo transmito por amor, lo transmito porque ahora sé lo que la mirada transformó, el cambio que hubo dentro mío, hubo un cambio de mirada y por lo tanto ahora se transformó en una misión. Yo no sé cuál es la mirada con la que vos te estás conectando en este tiempo, pero contactá a Jesús. Tal vez sea la mirada del llamado, del entusiasmo, de decir, qué lindo que es esto. Señor, me cambiaste mi identidad, me hiciste libre, ahora tengo una nueva experiencia, vivo lleno de alegría, hay pasión en mi vida. Tal vez va a haber momentos en que esa mirada de Jesús te lleve a un cambio profundo dentro tuyo. Acordate, cuando nosotros miramos a la cruz, miramos a Jesús, la misma situación la vemos ahora sin el poder de la muerte, nos vemos con el poder de la vida. Cristo da vida a algo que antes nos traía muerte, algo que antes era veneno, algo que antes nos llevaba a la muerte segura. Estamos hablando a nivel espiritual, pero ahora experimento esa transformación. Y cuando he sido transformado y puedo experimentar el amor del Señor, ahora tengo una misión. Y la misión es llevarles a todo ese mensaje. Vayan, enséñenles a todos las cosas que yo les he enseñado. Transmitimos esa información, transmitimos la experiencia, transmitimos que algo que era veneno, que era muerte, ahora es vida en nosotros. Gracias, Señor, por tu mirada. Deja que esa mirada
te transforme. Experimentar ese poder. Y entonces vas a poder contarle a todos lo que ocurrió dentro tuyo. Una mirada tiene el poder de transformarte. Qué bendición experimentar esa mirada. Para siempre somos otra persona. Gracias, Señor. Bendigo este tiempo y bendigo estas experiencias de intimidad, de miradas, de contacto que estamos teniendo con Él. Gracias, Señor, por eso. Un beso muy grande. Te espero el martes que viene.